Los órganos anejos son el cáliz formado por esas hojitas llamadas sépalos y que protegen el núcleo floral. Y la corola, que es la parte más vistosa de la flor y que está formada por los pétalos. Los órganos reproductores se dividen en dos, masculinos y femeninos. El masculino se llama androceo. El androceo, ¿os acordáis? Son los estambres que guardan en sus anteras el polen. Una especie de que son las células sexuales masculinas. El órgano femenino, o gineceo, es el pistilo, que suele tener forma de botella y que tiene tres partes. El estigma, con una sustancia pegajosa para atrapar el polen. El estilo y el ovario, que tiene en su interior los óvulos o células sexuales femeninas. Bien, ahora voy a tener que salir un momento fuera. ¿Sabéis estar 5 minutos solos? Martín, ven aquí. Siéntate. Te vas a quedar de encargado de la clase. Vas a estar aquí hasta que yo vuelva. Si alguno habla, le apuntas en la pizarra y le pones una cruz. Vosotros, mientras tanto, vais a repasar lo que hemos visto. Cuando yo vuelva, quiero ver esta pizarra tan limpia como yo la dejo. Si hay alguien apuntado, va directamente al despacho del director. ¿Está claro? No puedes apuntarle. Tu hermano le ha dicho que apuntaras a los que abren. Si no abre, no le puedes apuntar. Como le apuntes, a don Manuel que vas. Te vas a cagar. Te parto la cara, enano. ¿De qué vas? Quita. No me vas a borrar, ¿no? Ponme otra cruz, te lo ordeno. Si eres maricón, ponme otra cruz. Si tu madre es puta, ponme otra cruz. ¿Qué pasa? Pónmela, ¿no? Bueno, ya está bien. O me borras o la salida te espero. Que me borres, payaso.
Bueno, ¿queréis dejarlo ya? Martín. Luis, por favor. Joaquín, Yolanda, las cortinas, por favor. Martín, a tu sitio. Después de vivir tanto tiempo a oscuras, vislumbrar la luz puede aturdirte. ¿Te está llamando el destino y lo estás ignorando? ¿Será esta tu última oportunidad? ¿Vas a aprovecharla o vas a quedarte ahí sin vivir? La guerra llegaba a su fin. El presidente del gobierno de la República, Juan Negrín, creía que la victoria dependía de la disciplina del ejército y de la política de resistencia a ultranza. En la España de Franco, sin embargo, nadie creía en la paz negociada. Fallaron, por lo tanto, todos los intentos de acabar la guerra por medio de la negociación. Esa política de resistencia está muy bien reflejada en las palabras de Lluís Companys, presidente de la Generalitat, en las de Negrín, pero sobre todo en el largo documental francés que se incluye en este programa, estrenado en febrero de 1939, un último intento de apoyar la resistencia del pueblo español frente al fascismo. En él se critica la farsa de la no intervención, se incita al pueblo francés a la solidaridad con el pueblo español y se advierte de los peligros que supondría para Francia que España cayera en manos de las potencias fascistas. Checoslovaquia ha conmemorado la victoria de Wehrmacht, precisamente el domingo en que Hitler invadía el territorio austríaco. Durante la Gran Guerra, los legionarios checoslovacos que luchaban contra los imperios centrales derrotaron a las fuerzas alemanas en el complejo de Wehrmacht. Durante esta fiesta, el jefe de Estado Mayor de la República dijo: «Nuestro ejército está dispuesto a defender las libertades patrias tal y como lo hicieron los heroicos legionarios cuya gesta conmemoramos hoy». El presidente ha dicho: ¿tú quién eres? Soy un catalán situado en la fortaleza inquebrantable e invencible de la muerte y la defensa de mi tierra.
Lucho contra los invasores de la patria. Lucho delante del mundo y el espacio infinito por el nombre y la existencia de Cataluña. Quiero ganar y merecerme la paz que estimo. No podría vivir sin libertad. ¡Viva Cataluña! Señor presidente del Consejo, doctor Negrín, ha dicho: cada día de resistencia es un día de ganancia para España. Las seguridades que el gobierno ofreció a los combatientes en orden al material no son balas. Si hay resistencia, habrá material. O dicho de modo más exacto, si resistimos, obtendremos la anhelada victoria. Una sola orden en cada conciencia: resistir. El soldado en el frente, el obrero en el taller, la mujer en el hogar, el niño en la escuela, han de resistir. Según cuenta Mussolini, en España hay supuestamente 40.000 voluntarios italianos. En realidad hay más de 100.000. En el bando republicano, los internacionales, verdaderos voluntarios, nunca fueron más de 15.000, y todos fueron retirados del frente desde otoño de 1938. El Comité de No Intervención había propuesto la retirada de las fuerzas legales en los dos frentes. Mussolini ha retirado a 10.000 soldados levemente heridos, a los que reemplazó de inmediato por nuevos soldados. Aquí aparecen las fuerzas italianas en España, a las que generales italianos y rebeldes pasan revista, y que responden al saludo romano de sus soldados. $100.000 italianos y una enorme cantidad de material alemán e italiano están a disposición de Franco, ahora que ya no queda ni un solo combatiente extranjero en el frente republicano. Los hombres de las brigadas internacionales ya se han marchado de España. Aquí aparecen en medio de unas manifestaciones de reconocimiento popular. El pueblo de París ha acogido con entusiasmo a los voluntarios. La suerte de Francia está ligada a la de la España republicana. Estos franceses, que lucharon más allá de los Pirineos, sabían que el devenir de su país estaba en juego. Si España se convertía en una presa del fascismo internacional, la seguridad de Francia estaría expuesta a un gran peligro. Los españoles, que siguen luchando heroicamente, luchan y mueren por nuestra libertad y por la suya. Defienden la libertad de conciencia. Y aquí vemos el entierro religioso de un vasco, que cayó en el frente por defender su grande y pequeña patria, para vengar la muerte de los obispos asesinados en su país por Franco.
Nuestros representantes diplomáticos han sido las víctimas del fascismo internacional. Se ha enterrado al vicecónsul de Francia, el señor Lecouteur, que murió en un bombardeo. 50 barcos franceses ya han sido atacados por barcos piratas fascistas. El ataúd que contiene los restos del vicecónsul francés es conducido al buque de guerra para su repatriación. El ejército republicano rinde honores a la víctima. El embajador francés, don Éric Labon, asiste a las exequias de este diplomático, asesinado por una bomba fascista. El Comité de Londres no protege en mayor medida la vida y los bienes de los ciudadanos británicos. Cientos de buques ingleses han sido atacados. Decenas de marineros ingleses han sido asesinados. El pabellón británico cubre los ataúdes de las víctimas de bombas italianas o alemanas. Estos marineros son los supervivientes del naufragio de uno de los 35 buques ingleses hundidos por los torpedos italianos o alemanes. El pabellón de los dos círculos negros de la no intervención, izados en los mástiles de los buques, no impidió su ataque, y 6 representantes del Comité de No Intervención han sido asesinados. Desde el comienzo de la guerra, unos submarinos de origen supuestamente desconocido, al igual que unos buques piratas que acatan las órdenes del fascismo internacional, surcan el mar Mediterráneo y el Atlántico con el fin de apoderarse de su control. ¿Están siendo controladas por España las rutas marítimas francesas y británicas? El eje Berlín-Roma que triunfa en España podría cortar las rutas marítimas que conectan a Francia con sus colonias en África y en Indochina. Barrera en Gibraltar. Barreras en las costas de África. Si los barcos franceses que ya no pueden atravesar el mar Mediterráneo quieren rodear el continente africano, chocarán con la barrera de las Islas Canarias. La política de Múnich no ha hecho más que agravar esta situación. Checoslovaquia, cuando era el bastión de Francia en Europa Central, habría, en caso de guerra, retenido 35 divisiones alemanas en sus fronteras. El dictado de Múnich, aceptado por Chamberlain y Daladier, destruyó a Checoslovaquia, democrática y amiga de Francia. Si el fascismo internacional triunfase en España, 40 millones de franceses tendrían que enfrentarse, en caso de guerra, a un bloque fascista de 140 millones de habitantes. Francia tendría que defender 3 fronteras. La frontera alemana, en donde las fuerzas hitlerianas se concentran en Múnich y cuentan con más de 35 divisiones. La frontera italiana y la frontera española. España, las Islas Baleares, Cerdeña e Italia forman una barrera en el Mediterráneo. Fernando Po, colonia que se encuentra próxima al Congo, las Islas Canarias y Galicia formarían una barrera en el Atlántico. Finalmente, los aviones procedentes de Alemania, de Italia y de España podrían entonces bombardear el territorio francés en su totalidad. Si el fascismo triunfase en España, el plan de rodear a Francia preconizado por Hitler en su Mein Kampf se llevaría a cabo. Podría entonces esperar destruir Francia, país hacia el cual siempre ha profesado un odio implacable, que expresa en su libro. El enemigo mortal, el enemigo despiadado del pueblo alemán es y seguirá siendo Francia. No importa quién haya gobernado o quién esté gobernando Francia, ya sean los Borbones, los jacobinos, los Napoleones o los demócratas burgueses, los republicanos clericales o los bolcheviques rojos. El objetivo final será siempre el de hacerse con la frontera del Rin. Y más adelante, Hitler expresa su deseo de que si Alemania consiguiese aislar a Francia hasta tal punto, esta guerra ya no sería una guerra de Alemania contra el mundo entero, sino una guerra defensiva que no haría más que poner trabas a la paz mundial. Los planes expuestos por Hitler en su Mein Kampf, a saber, rodear Francia, se realizan cuando el fascismo internacional ocupa nuestras fronteras de los Pirineos. La política de no intervención ha privado a los republicanos de víveres y de armas, y ha permitido a los ejércitos de Mussolini hacerse con Cataluña.
Decenas de miles de mujeres y niños tuvieron que huir a pie, perseguidos por las bombas y por la metralla de los aviones. Estas pobres gentes tienen que atravesar los Pirineos a pie, luchando contra el viento y contra la nieve. Los niños hambrientos tienen los pies congelados. Los ejércitos republicanos son acogidos en Francia por las tropas senegalesas y son desarmados. Bajo la vigilancia de los guardias republicanos, los héroes son enviados a campos de concentración, en donde se amontonan como si fuesen ganado. Jamás bombardearé Madrid. Hay inocentes. Es lo que había declarado Franco. Pero todos los días los aviones alemanes e italianos se ensañaban con Madrid, con Valencia y con todas las ciudades y pueblos de la España republicana, que pese a sus esfuerzos no consigue conquistar. La zona central, 1,5 veces más grande que Bélgica y Holanda reunidas, resiste heroicamente a los bombardeos. Ruinas, ruinas y ruinas. Edificios de 6 plantas destruidos por las bombas. Los Junker, los Messerschmitt, los Dornier, los Heinkel de Hitler han pasado por ahí. Los Caproni, los Savoia de Mussolini han cumplido con su tarea de muerte. El Comité de No Intervención ha prohibido a los republicanos hacerse con defensas antiaéreas, un arma estrictamente defensiva. Ruinas, ruinas y ruinas. Las escuelas no se libran de los ataques, al igual que los hospitales. Los enfermos son asesinados en sus camas, los niños en sus pupitres. He aquí el resultado del bombardeo en una sola provincia de España. 20.000 víctimas entre la población civil, 4.000 muertos y 16.000 heridos. Solo en la pequeña ciudad de Reus, que cuenta con no más de 30.000 habitantes, se produjeron 57 ataques, 250.000 kilos de bombas, 227 muertos, 431 casas destruidas, incluidos 2 colegios y un hospital. Son los aviones italianos y alemanes, son las bombas italianas y alemanas las que han provocado en España todas estas ruinas y todas estas muertes. Tantos horrores no han conseguido acabar con las fuerzas de resistencia españolas. Las fábricas republicanas trabajan a jornada completa, pero el material que fabrican es insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Los zapatos que está fabricando este joven servirán a los combatientes que defienden tanto su libertad como la nuestra. Los obreros muestran estos zapatos a delegados venidos de Francia. Estos delegados han venido para representar a millones de hombres y de mujeres de buen corazón que no quieren que los niños y las mujeres de España sufran hambre. España tiene hambre, y el hambre es uno de los enemigos de la resistencia.
Los refugiados han poblado en exceso los territorios republicanos en los que los campos producen muy pocos víveres. El gobierno francés no quiere devolver a España 1.400 millones de oro que se encuentran en el Banco de Francia. Estos 1.400 millones permitirían comprar el excedente de trigo francés para alimentar a los niños españoles que están hambrientos debido al bloqueo de las costas. El pueblo francés quiere hacer todo para impedir que un pueblo amigo sufra de hambre. Un pueblo cuya lucha también es la lucha de los intereses y de la libertad de Francia. Los miembros del Socorro Popular recogen por todo el país leche condensada para los niños españoles más pequeños. La leche condensada francesa ha llegado a España. Los chorros blancos llenan las marmitas. Cuando la leche está caliente, los niños pueden beber un vaso de leche. Un vaso de leche al día y se salvará a un niño. Unos biberones al día y será un bebé quien podrá vivir. La leche de Francia salva a los niños por centenares. En todo el país, los miembros del Socorro Popular recaudan dinero para los niños de España, al igual que también reúnen fondos para la infancia desdichada de Francia, para las víctimas de la represión y para los huelguistas. Aquí podemos ver una camioneta del Socorro Popular en las puertas de las fábricas de Citroën. Sus militantes saben que para ser eficaces debe realizarse un esfuerzo continuo de solidaridad. Una semana sin la ayuda de Francia y miles de niños españoles estarán condenados. También se recoge ropa, conservas, tabaco. En 1938, el Socorro Popular de Francia ha podido enviar a España más de 4 millones de toneladas de víveres y de ropa. Desde el inicio de la guerra, el Socorro Popular ha recaudado unos 20 millones de francos. Las ropas se amontonan en los depósitos del Socorro Popular. Las mujeres encargadas de guardar la ropa no olvidan la bola de naftalina para desinfectar, así como vendajes que pueden curar a los niños. Las cajas que contienen los zapatos se cierran con clavos. Se amontonan unos sacos enormes y hace falta todo el vigor de un robusto almacenero para llevarlos hasta un camión cercano. Cuatro camiones del Socorro Popular de Francia recorren el campo. Aquí podemos ver uno que se para en la puerta de una granja. Los agricultores, que no ignoran el sufrimiento de sus hermanos españoles, les han dado más de 100.000 toneladas de víveres. El granjero aporta patatas, que podrán alimentar a toda una familia española. Una agricultora hace su donativo a este recaudador. El agricultor que pasaba por este campo deposita su donativo en una hucha.
El pueblo francés, tan generoso, tan compasivo con las desgracias humanas, desea aliviar el sufrimiento del pueblo español. Pero para que todos estos deseos se conviertan en una realidad, hace falta que las organizaciones, como las del Socorro Popular, desempeñen un trabajo maravilloso. Así pues, ya hemos enviado más de 100 millones de francos a España desde el inicio de la guerra. Este tren va cargado de ropa y víveres procedentes del mundo entero. Para llenar todos estos vagones han sido necesarias cientos de reuniones, pancartas, recaudaciones en las fábricas, en la calle y en el campo. Ha sido necesario que los hombres diesen por caridad su tiempo y el fruto de su trabajo. Todas estas chalanas cargadas de víveres podrán aliviar una infinidad de miserias gracias a que muchos militantes han trabajado tenazmente durante semanas para poder llenarlas. En Marsella se carga un barco de víveres que los hombres y mujeres de Francia envían a los españoles. El barco ha llegado a España. Las barcas engalanadas van a su encuentro. Las cajas que contienen víveres, ropa y medicamentos son cargadas en camiones. El pueblo español manifiesta su reconocimiento al pueblo francés cuando los camiones atraviesan con entusiasmo las anchas avenidas de la ciudad. Añadid vuestras monedas a estas otras monedas recaudadas por el Socorro Popular de Francia y estos niños podrán ser salvados. Echad una moneda en la bandera que llevan estos socorristas populares para que estos niños puedan tener leche, para que en el otro lado de los Pirineos se puedan apaciguar los gritos de un niño hambriento. Los aviones de Hitler y de Mussolini siguen sembrando la muerte en España. La masacre de los inocentes perdura, pero el coraje español no ha decaído. Los gobiernos son conscientes del papel monstruoso de la no intervención y saben que es un error. Y las armas de Hitler y de Mussolini no les impedirán lograr la victoria. Los gobiernos sabrán alcanzar ese objetivo. España para los españoles. Viva España para que viva Francia en paz. Redoblemos nuestros esfuerzos y España vivirá. Los dos documentales que cierran este programa son franquistas y pertenecen al Noticiario Español de febrero de 1939. Muestra el primero imágenes históricas de la conquista de Cataluña por las tropas de Franco y del avance hasta la frontera francesa. Se muestran también imágenes de la destrucción de la guerra y del entusiasmo popular de lo que allí se denomina el Ejército Liberador. El ministro de la Gobernación visitó Sitges al día siguiente de ser liberado. El general Jaume le hizo entrega de una bandera del Estat catalá que los separatistas dejaron abandonada en su huida. El ministro la hizo guardar para siempre. Bajo el saludo del pueblo pasearon los dos hombres.
El general entraba en Barcelona a los 2 días. Después de tomar Tarragona, su marcha victoriosa hacia el norte. En el camino nuestras columnas se cruzaban con las de prisioneros que con paso cansino marchaban a la retaguardia. Al paso de nuestros soldados se abren las sonrisas y las manos. En Villanueva y Geltrú, los rojos volaron con dinamita la fábrica de neumáticos Pirelli. Para esta labor de destrucción es para lo que reservan su coraje. Con esta catástrofe dejaron sin trabajo a 1.500 obreros. Las columnas siguieron su marcha camino de Sitges. Allí había letreros que pedían al vecindario que se fortificase, pero solo eran letreros. El vecindario guardaba sus fuerzas para cantar el himno de Falange con nuestros soldados. De todas las esquinas surgían aclamaciones. De todos los balcones volaban los pañuelos. Entre la algarabía comenzaron a caer las fechas fatídicas y los nombres de vulgares criminales como Durruti, que 2 años de locura habían encumbrado. Había quienes lloraban por no poder contener la emoción al volver a tener presente la vieja bandera. En unos minutos se llenó Sitges de la alegría de la liberación. Nuestras tropas seguían su marcha y por trochas y caminos llevaban la victoria. El general García Baliño había de tomar Manresa. No obstante la voladura de los puentes, la organización constante del ejército derrotado, y siguiendo la marcha arrolladora y triunfal de nuestros heroicos soldados, se llegaba ante Manresa a la hora fijada. Poco después se entraba en ella. La industriosa y riquísima ciudad se libraba sin daños importantes del horror de la guerra. Pronto salieron de sus casas los habitantes que se unieron a las tropas y pidieron una misa de campaña para agradecer a Dios su liberación. El ejército daba el primer cañonazo contra la capital. Ya se extendía ante nuestra vista la hermosa ciudad. Por la diagonal entran los tanques. Surgían los desfiles entre unas ovaciones que decían al mundo cuál era el verdadero sentir de los auténticos catalanes.
En la casa que habitaba Negrín ha sido descubierta una caja de apariencia vulgar que llevaba su nombre. La caja contenía alhajas de valor incalculable, cuajados de joyas robadas a particulares. Tal vez estos impertinentes estuvieran destinados a Margarita Nelke. Y unas coronas de vírgenes procedentes del saqueo de las iglesias. Una de ellas pertenece a la Virgen de las Angustias de Toledo. Tener apenas en Barcelona, el ejército libertador ha seguido su marcha victoriosa, empujando fuera de España a la horda marxista. Y carreteras dinamitadas son leves obstáculos para su marcha. Los zapadores trabajan en la reconstrucción de los caminos y pronto pueden pasar por ellos el grueso del ejército. El general Solchaga marcha con las columnas dirigiendo el avance y los pasos recios de la infantería española resuenan en el campo. Los prisioneros se cuentan por millares. Por todos los pasos y recodos del paisaje asoman los rostros curtidos de los soldados de España y los payeses comprueban como no era cierto aquella infamia que hablaba de invasión extranjera. El mulo, inseparable compañero del soldado, avanza también con su carga. Esta era la última capital catalana por liberar y los rojos antes de huir le han prendido. Como acostumbran, han destruido las fábricas y los centros de trabajo, pues su táctica consiste en llevar la desesperación a las masas obreras para conseguir así adeptos a su causa. El incendio resuena en la heroica ciudad. Gerona, que supo resistir en otras épocas a los invasores extranjeros, hoy no aguantó ni una hora, porque los extranjeros eran los que la poseían y los que iban hacia ella eran las tropas de la España inmortal. Los soldados colaboran con el vecindario en sofocar los incendios. Por ese conocimiento, porque rojos sabían que Gerona era nuestra en el corazón, es porque la incendiaron antes de huir y asesinaron a muchos de sus habitantes que no quisieron seguirle. Los tontos de circo abrían tiendas en todas partes. Al huir los rojos, la gente de Gerona entraron en los depósitos de víveres y encontraron, como en Melona, enormes cantidades de alimentos de los que habían estado privados tanto tiempo. Soldados y paisanos fraternizan y por calles y plazas se vuelve a oír el nombre de España. En medio de tanta tragedia, la población de Gerona tiene aún fuerzas para sonreír, pues las llamas no lograron abrasar la alegría de... El Camilo Alonso, que al frente de la Cuarta de Navarra ocupó la ciudad, revista sus fuerzas horas después. Por la noche ardía Gerona, pues nuestras tropas seguían la marcha hacia el Pirineo. Al saberse en Barcelona la liberación de la capital hermana, se organizaron manifestaciones que recorrieron la ciudad. ¿Quién dijera que esta masa de falangistas entusiasta, que este pueblo ardoroso en su alegría por el triunfo, solo lleva 8 días incorporado a España?
Ved en 8 días el cambio operado en las calles de Barcelona. Los rojos rezagados deben ver con asombro y rabia esos bosques de brazos que se extienden al paso de las banderas. El cuerpo diplomático acreditado en Barcelona visitó las checas del SIN dándose cuenta de lo que los rojos entendían por la causa de la libertad. Estas son celdas donde se amontonaban las víctimas. Puertas de la nevera, nichos de cemento, congelados donde las encerraban desnudas. Las celdas con dibujos alucinantes que operaban sobre el cerebro de los desgraciados, ya medio enloquecidos por los golpes, el hambre y el terror. Estos grillos les pedían el consuelo de caminar. He aquí al cónsul de Francia que no ocultaba su espanto ante el espectáculo, y al cónsul de Inglaterra, al de la Argentina y al del Uruguay. La segunda edición del noticiario español, que se incluye en este programa, proporciona nueva información sobre la caída de Barcelona, con una misa de campaña en la Plaza de Cataluña, a la que asiste el general Yagüe, y se ve a los soldados republicanos cruzar la frontera, a enfermos, a civiles, cansados, y detrás los soldados franquistas que izan la bandera bicolor. Con la caída de Barcelona y la ocupación total de Cataluña, la República agonizaba. Alcazaba de Málaga. De entre un montón de viejas casas malagueñas está surgiendo remozada y limpia una antigua alcazaba levantada por los árabes. El ayuntamiento prosigue las obras con gran afán, transformando una colina cubierta de tugurios en un palacio y unos jardines de la más rancia estirpe. Desde los primeros momentos de la guerra, actúa en el frente la compañía de propaganda de transmisiones militares. El entusiasmo y la abnegación de los que la forman, que han pagado su contribución de sangre, lleva la voz de la Nueva España a las mismas trincheras y parapetos enemigos. Gracias a procedimientos ingeniosos, la propaganda de la España del Generalísimo se dirige a puntos precisos. Este dispositivo permite lanzar sobre las líneas enemigas propaganda escrita. He aquí el equipo ambulante de radio. La instalación de altavoces es labor compleja y arriesgada.
dejad las armas. El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria. El enemigo acecha y frecuentemente acierta, pero no importa, han de oír y oirán. Un altavoz de repuesto intentará correr la aventura con mejor suerte. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. Obvio es decirlo, en Tortosa los dinamiteros cumplieron concienzudamente su satánica misión. He aquí el puente sobre el Ebro, volado como tantos otros, por los que han sembrado de ruinas nuestro solar. Trincheras enemigas junto al río, inexpugnables hasta la llegada del general Yagüe. En Tortosa y Tarragona, Auxilio Social ha multiplicado sus esfuerzos y ha logrado prestar servicios inestimables, en tanto se ha normalizado la vida de ambas poblaciones catalanas. Durante muchos días, mujeres, ancianos y niños han recibido los cuidados de la institución de la Falange, que ha subvenido generosamente a todas las necesidades de las poblaciones liberadas. En la ciudad de Granada se ha conmemorado brillantemente una de las fechas más gloriosas de la historia, la conquista de la capital por los reyes católicos, realizadores de la unidad de España. Desde la muerte del rey don Fernando, la conmemoración de la toma de Granada tiene lugar conforme al ordenado por aquellos monarcas, insignes forjadores del Estado más fuerte y glorioso que haya conocido el mundo. El día en que el rey moro Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los vencedores es recordado por las autoridades y el pueblo en extraordinaria solemnidad y júbilo. Ahora que la España de Franco vuelve a recuperar la unidad española en la guerra, las fiestas conmemorativas de la rendición de Granada han revestido excepcional interés.
Después del desfile de las corporaciones y de los personajes conmemorativos, la ceremonia culmina con la salida del victorioso estandarte de los Reyes Católicos cuando la toma de Granada, que es llevada al ayuntamiento, donde se tremola y se dan las voces del histórico ritual entre himnos y aclamaciones. He aquí el altar de campaña de la reina Isabel, los atributos de su mando, su corona y cetro. He aquí la espada del rey Fernando. Granada, 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 por los ínclitos reyes de España, don Fernando V el de Aragón y doña Isabel I de Castilla. ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Viva Granada! El Departamento Nacional de Cinematografía, que oportunamente presentó al público el noticiario de la liberación de Barcelona, no quiere dejar inédito aspecto alguno del histórico acontecimiento. Momento en que una columna nacional recibe la orden de desplegar y proceder a la ocupación de ciudad que se ofrece a los ojos de los soldados como cima de todos sus sueños y laurel de todos sus sacrificios. Aspecto de la primera misa de campaña que se dijo en la plaza de Cataluña. El general Yagüe vitoreado por la población de Barcelona. Epílogo de la guerra en Cataluña. Las legiones enemigas se refugian en el sur de Francia con armas y pertrechos, arrastrando en masa informe ancianos, mujeres y niños. He aquí el llamado presidente Negrín en el momento de atravesar la frontera del Pertús y subir a un magnífico automóvil que le hará olvidar los campos de concentración donde yacen hacinadas las pobres víctimas de sus prédicas. Llegada de los soldados de la Victoria al Pertús. Los jefes de los destacamentos español y francés cambian unas palabras y la bandera rojigualda es izada entre el entusiasmo indescriptible de las tropas. ¡Viva Franco!